Bienvenidas, bienvenidos a Nuevas Narrativas, un podcast de Tactiotil en el que buscamos comprender mejor la realidad que nos ha tocado vivir y anticiparnos a lo que está por venir. Hoy tenemos el lujazo de conversar con Zakaria Ajdadi. Zakaria, eres sociólogo, llevas años investigando migración, identidad y discurso político. ¿Cómo llegas a especializarte en este cruce tan concreto entre inmigración y política? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación para hablar en este podcast. Pues una respuesta muy sencilla, ¿no? Al final, los seres humanos muchas veces, por encima de las ideas y de las cuestiones racionales, también nos movemos por las cuestiones que son más emocionales, ¿no? Por las cuestiones que son más, que nos tocan más a fondo a nivel biográfico. Y evidentemente, yo he crecido y he vivido prácticamente la mayor parte de mi vida aquí en el País Vasco, pero tengo un origen extranjero, es decir, de origen marroquí. Y evidentemente el cruce de culturas, el cruce de formas de entender la vida, de sociedades, de religiones, y eso al mismo tiempo también es significado a través de cuestiones políticas que acaban influyendo en el día a día de esas personas, es decir, pues por ejemplo, la última regularización administrativa, eso toca de lleno la vida de las personas migrantes. Evidentemente todo eso conduce a que biográficamente pues no seas indiferente al fenómeno en cuestión. Y evidentemente yo, estudié sociología y claro, también parte de mi currículum también era de ciencias políticas y evidentemente pues la elección no ha sido muy difícil. Es decir, uno de los fenómenos más importantes, si no el que más hoy en día a nivel de organización, ordenación y gestión de la diversidad es el migratorio, sin lugar a dudas. Has publicado varios trabajos sobre el discurso de Vox hacia la inmigración, incluyendo el tema de los menores no acompañados. ¿Qué has encontrado ahí que te haya sorprendido o incomodado como investigador? Y yendo un paso más allá, te adelanto la siguiente pregunta. ¿Hay diferencias reales entre cómo habla PP y cómo habla Vox sobre la inmigración o es más una cuestión de grado? Bueno, sobre el tema del discurso político de Vox, evidentemente, pues todos sabemos que el discurso político de Vox es, es una renovación dentro de los discursos que ya se estaban produciendo en torno a la inmigración antes de que irrumpiera electoralmente en el año 2018 en aquellas elecciones de Andalucía Vox. Evidentemente, lo que a mí más me llama la atención del discurso de Vox y es uno de los eh, partidos que más he investigado en los últimos años, es el uso que realiza de ciertas categorías que evidentemente las emplea de una manera, no voy a decir populista, porque evidentemente hay bastante discusión sobre si el discurso político de Vox es populista o no, pero sí lo utiliza para enmarcar un estado de ánimo y un clima político. Y uno de ellos es respecto al Islam. Hoy en día vemos claramente de que el Vox utiliza la categoría Islam como un significante vacío, tal como evidentemente suele decirse en ciencias políticas, es decir, un contenedor de ideas a través de la cual enmarcar el debate sobre la inmigración. Y el Islam sirve para ello, para identificar la diversidad, para identificar la violencia, para identificar el terrorismo, para identificar las ayudas sociales, para identificar el desfalco de las instituciones, el descrédito de la identidad española, de la identidad nacional, etcétera, etcétera. Y evidentemente Vox ha encontrado su leitmotiv en el Islam y eso se ve claramente. Es decir, es un discurso completamente islamófobo en el que no les duele prenda para utilizarlo en contra de un grupo social. Y eso yo creo que hay que seguir llamando la atención sobre ello. Y en segundo lugar, entre el discurso del Vox y el PP, yo creo que el PP se ha caracterizado tradicionalmente por ser un partido reactivo a la inmigración extranjera. Eso es verdad. Pero también es verdad que el Partido Popular ha sido un partido
poco dado al uso del discurso migratorio, es decir, no tiene un argumentario claro sobre la inmigración. Y lo que ha utilizado clásicamente es el uso instrumental, como también el Partido Socialista, antes de que irrumpiera el partido de Vox. Es decir, no hay un discurso político claro sobre la inmigración antes de que emerja Vox, y evidentemente ello nos pilla en pañales ahora mismo porque nos encontramos con un partido que sí tiene un discurso político sobre la inmigración, un discurso nativista, un discurso punitivista, etnicista y chauvinista, ¿no? Respecto al fenómeno. Y el Partido Popular pues intenta situarse sabiendo que lo tiene muy complicado para poder competir con Vox sobre esa cuestión. Tus investigaciones están muy basadas en datos y en análisis comparado. En un momento en que el discurso político tiende a simplificar, ¿cómo se compite con el relato fácil desde el rigor académico? Pues hombre, yo creo que lo primero que debemos hacer es ser claros con la sociedad. Es decir, no, yo creo que la estrategia de evitar de dar la información y en cierto sentido infantilizar a la sociedad civil, yo creo que es contraproducente en una era en la que la multiplicación de las redes de la información y la comunicación es bestial. Es decir, es que no tiene sentido, y evidentemente a la ciudadanía hay que acudir, o al espacio público hay que acudir con con toda la información posible. ¿Por qué? Porque sin información no podemos tener formación, y sin formación política y cultural y social no vamos a tener una cultura política en la cual podamos convivir entre todos y saber cómo resolver los problemas que nos afectan a todos y todas. Y evidentemente yo creo que eso es importante, y creo que con ciertas cuestiones relativas a la inmigración, yo creo que hemos pecado muchas veces de infantilizar a la población, de decir, oye, no vamos a decir toda la información, no vamos a evitar hablar de esta manera, vamos a no ser claros con esto, porque claro, ello puede conducir a que la gente se haga más xenófoba, más racista, etcétera, etcétera. Evidentemente está ese riesgo, pero también es evidente, y que ya se ha comprobado, el hecho de que mucha parte de la población desafecta con las instituciones y conducida bajo el discurso de que las instituciones tienen un plan urdido por debajo, de que quiere que solamente le interesa el poder de las élites, y que el pueblo no le interesa. Evidentemente ello hace que encaje el discurso de que no nos dan toda la información, no nos, no nos, no nos tratan como ciudadanos libres. Y creo que eso ha permeado, y eso ha contribuido a que mucha población se acepte el discurso de Vox. Por último, te pregunto, la administración pública al final juega un papel muy importante en todo esto. ¿Crees que lo está haciendo bien, que hay un problema con la diversidad? Es más, ¿qué le dirías a una administración que quisiera hacer las cosas mejor pero no supiera por dónde empezar? Pregunta complicada porque, bueno, al final pues bueno, siempre es bueno no hablar de aquello que no has tocado, que no has estudiado. Pero bueno, yo puedo hablar aquí como ciudadano, no como experto en políticas públicas. Entre ellas, evidentemente, yo creo que la administración pública tiene que ser clara, tiene que ser cristalina, y hablar como si su receptor de la información es un ciudadano maduro, es un ciudadano que tiene cierta capacidad y cierta cultura política para poder entender los fenómenos sociales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que evidentemente es muy importante que la política de la gestión de la diversidad sea por un lado, vamos a decir, generosa en la acogida, pero también implacable con lo que no funciona. Y yo creo que hay ciertas dinámicas, ciertas cuestiones del fenómeno migratorio que a todas luces
no funcionan, evidentemente. Que aquello que no funciona, si no somos capaces de pararle los pies, puede conducir a que pasemos del marco de que la inmigración tiene problemas, evidentemente, como cualquier fenómeno social, solo faltaría, a que la inmigración se convierta en un problema social. Y ese marco es dinamitador, es muy malo para sociedades multiculturales y sociedades multiétnicas como son las nuestras. Y a eso me refiero al tema del fenómeno de la delincuencia, el fenómeno de la reincidencia, ciertos fenómenos que evidentemente, si no somos capaces de cortarle los pies, pues nuestras sociedades se van a ir cada vez más embruteciendo y el embrutecimiento siempre lleva al fascismo. Muchas gracias por tus palabras, por tus respuestas y por todo lo que nos has enseñado. Un beso, Pues a Zacarías. vosotros.